Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a su programa Cultura para la Fe, con los mejores deseos de paz, bien y unidad para todos. Primero, el saludo especial para nuestros oyentes enfermos, que habitualmente hacemos. A estos queridos oyentes enfermos les deseamos el consuelo y la esperanza para su sufrimiento. Hoy hablaremos de nuestra fe, que es tema común de todo lo que aquí somos capaces de tratar, adornándolo con la expectativa cultural con la que justificamos nuestra presencia ante ustedes. Hablamos de nuestra fe, y hablo de mi propia fe, con sus antecedentes y sus consecuentes. En un mundo convulso, sometido a guerras cruentas y veleidades ideológicas arrasadoras, estamos intelectualmente abocados y espiritualmente obligados a reflexionar sobre nuestra condición de católicos en este momento actual que nos toca vivir. Reflexionamos sobre nuestra fe católica y sobre la Iglesia a la que pertenecemos, que encarna y fundamenta esa fe por decisión del mismo Jesús. Reflexionamos sobre la evolución espiritual de esta fe nuestra basada en Cristo y en la Iglesia. Reflexionamos sobre la forma en que hoy vivimos la vida religiosa y la práctica de los sacramentos como miembros de una comunidad eclesial jerarquizada, desde la autoridad de la Santa Sede y su curia a la actuación de la autoridad colegiada de la Conferencia Episcopal Española, en la que los pastores eclesiásticos, es decir, los obispos y su clero, ejercen su magisterio sobre los fieles de sus territorios diocesanos, con la referencia de la parroquia como unidad administrativa, religiosa y centro de la vida sacramental católica de sus parroquianos. Comprobamos con decepción cómo las estadísticas sobre la evolución de la actividad eclesial en muchas de las diócesis españolas a lo largo de los últimos años ha experimentado un retroceso, al menos en su actividad visible y participativa de incorporación al ritmo de vida y la participación cultural de la nación. Examinamos también, con mezcla de nostalgia, perplejidad y resignación, el estado de nuestra conciencia cristiana, la consistencia de nuestra fe y la evolución de la práctica de la devoción y el fervor religiosos con el transcurrir de los tiempos. Sociológica y políticamente, la Iglesia ha ido asistiendo a profundos cambios, paralelamente a los experimentados por la sociedad en la que se encuentra ubicada. Individualmente, cada conciencia católica se ve obligada a referenciarse frente a los avatares que acontecen a la Iglesia de la que somos miembros y a acoplarse a ellos en la práctica de su vida cristiana. La jerarquía dirige con espíritu cristiano y orienta desde el mayor respeto a las conciencias de sus administrados espiritualmente todo lo que se refiere al mantenimiento del difícil equilibrio de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero no siempre llueve a gusto de todos y con frecuencia la obediencia razonable a la guía espiritual de la Iglesia plantea disyuntivas a los fieles laicos que provocan una profunda reflexión sobre la necesidad de mantener nuestra fe a resguardo de dudas, tentaciones y fatigas en el asentimiento permanente a la herencia espiritual recibida de nuestros mayores,
bajo el amparo de las instrucciones pastorales emanadas de la jerarquía suprema de la Iglesia, que se plasma en la doctrina pontificia, garante de la revelación escrita y de la tradición oral de la Iglesia. Con estas cautelas previas, nos sumergimos en el análisis de nuestras conciencias y reconocemos con no poca frecuencia cambios en nuestra práctica religiosa, y también constatamos las fortalezas y debilidades en el estado de nuestra fe, fundamento de nuestra caridad de hoy y de nuestra esperanza de mañana. Los datos que aporta la sociología religiosa, que nosotros mismos engrosamos con nuestra actividad cristiana, no parecen los mejores. Se evidencia un decrecimiento en el número de quienes se consideran creyentes católicos solo por el hecho de haber sido bautizados, pero también entre los que se declaran católicos practicantes. Es evidente la disminución de las vocaciones sacerdotales, y lo mismo la de quienes abrazan la vida consagrada dentro de las diferentes órdenes y congregaciones religiosas que se amparan en la Iglesia. La práctica habitual de la vida sacramental de los laicos se ha resentido, con notoria disminución de quienes se encomiendan a la Iglesia para vivir la vida espiritual bajo sus auspicios. Es notoria también la disminución de la asistencia a las celebraciones eucarísticas, como lo es también la práctica de la confesión sacramental y el número de compromisos matrimoniales celebrados al amparo de la Iglesia. La legislación española reciente ha ido incorporando disposiciones de fuerte contenido ideológico dentro de un Estado aconfesional, como nos recuerda el artículo 16.3 de la Constitución, que promueve y ejecuta iniciativas ajenas a la doctrina cristiana, sobre todo algunas referidas a las decisiones discrecionales sobre la vida y sobre los valores deontológicos que violentan la conciencia de los creyentes católicos, como comprobamos con la estigmatización de los facultativos que rechazan el favorecimiento de la interrupción voluntaria de la gestación humana o de la asistencia terapéutica programada para la consumación del final de la vida, o la inversión de las leyes biológicas mediante la autoasignación a todos los efectos del género al que se desea pertenecer. En medio de este clima adverso, nos preguntamos si no estamos abocados a una actitud religiosa en la que el compromiso con la doctrina católica es más bien tibio y excesivamente racional y contemporizador, con determinados planteamientos considerados como avances sociales, pero que en realidad son muy cuestionables desde el punto de vista de la ética y la estética civiles, y desde luego desde el punto de vista de la moral católica, y aun de la de cualquier confesión religiosa. Cuando nos planteamos la evolución de la vida social española y los valores que la presiden, o que mejor que la presidieron en su día como elementos culturales insertos en la tradición histórica de nuestra nación, debemos respondernos que la sociedad española ha experimentado cambios profundos que cada ciudadano, en tanto que persona civil, pero también como creyente religioso, se ha visto en la necesidad de soslayar aquellos e incorporar otros a su imaginario operativo para poder seguir conviviendo con su entorno, intentando ser políticamente correcto, aunque para ello se haya visto obligado a un resignado proceso de adaptación social, especialmente gravoso para la conciencia religiosa, aceptando ese trágala de pulpo como unidad de compañía que supone olvidar la violencia terrorista reciente, los intentos apenas disimulados de disgregación territorial, las imposiciones antideontológicas, la utilización de la mentira sin consecuencias o de la hipocresía farisaica travestiéndose de bien común.
En un medio de comunicación como Radio María, en el que tantos participamos, hablando o escuchando, se hace necesario abordar los asuntos que se traten, intentando desarrollarlos con un sello de exigencia y de respeto que correspondan a la gratitud y responsabilidad que suscita tenerles tan presentes en la misteriosa cercanía de las ondas, con la expectativa de suscitar en cada uno de ustedes la credibilidad y amenidad que desearíamos a la recíproca si se invirtieran los papeles y fueran ustedes quienes tomaran la palabra para dirigirse a nosotros, cosa que por otra parte pueden hacer dejándonos su opinión sobre lo que escuchan y permitiéndonos una interlocución que algunas veces se produce efectivamente. Hago esta consideración porque para hablar de dónde nos sitúan nuestras convicciones religiosas actuales, a dónde hemos llegado en nuestra evolución como creyentes católicos en medio de otros hermanos en la fe, o hacia dónde nos dirigimos junto a ellos en nuestro peregrinaje vital, es preciso saber de qué situación histórica inmediata parte nuestra fe, de dónde venimos desde el punto de vista eclesial y familiar, y lo que supone y significa ese origen, si es que eso supone y significa algo. A este propósito, viene muy a punto que pensemos que a alguien puede ocurrírsele cuestionar el derecho a indagar los fundamentos y el carácter de nuestra fe, solo porque en su búsqueda puedan aparecer hechos entrecruzados de carácter político o histórico acontecidos en el mismo periodo. Y por esto, me parece oportuno traer aquí el acuerdo de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que en una instrucción pastoral sobre la paz del 20 de febrero de 1986, al referirse al 50º aniversario de la Guerra Civil que comenzó en España en 1936, advertía que no sería bueno que se convirtiera en un asunto del que no se puede hablar con libertad y objetividad, y que hay que desautorizar los intentos de desfigurar aquellos hechos. La Conferencia Episcopal rechazaba igualmente la utilización de una imagen distorsionada de lo ocurrido para conseguir efectos actuales. Como es lógico, esto debe aplicarse de modo singular a la historia de la Iglesia, y no sólo desde el tiempo de la Guerra Civil, sobre el cual el documento de los obispos señalaba lo infundado de alguna apreciación reiterada hasta aquel momento, sino que después, como estamos viendo actualmente, ha seguido siendo utilizada y ampliamente magnificada. La advertencia episcopal valía en todo caso, y desde luego muy oportunamente, para el largo periodo transcurrido hasta el año 1975 como punto de partida del periodo de transición llevado a cabo en España, pero tiene igual vigencia para todos los años siguientes. El desconocimiento, la desfiguración, las distorsiones aumentan cuando la historia se cuenta desenfocada, es decir, sin tener en cuenta la naturaleza propia de la Iglesia. La Iglesia postuló desde los primeros momentos del cese de las hostilidades bélicas de 1936 a 39 el perdón y el olvido de las ofensas. Pero mientras unos guardaban silencio, otros comenzaban a utilizar esos espacios vacíos para estructurar sistemáticamente lo que luego se ha llamado el relato, o su hipócrita consecuencia, lo que llaman posverdad, conseguida a base de fomentar recuerdos estratégicamente falseados.
De esta forma, realidades que eran evidentes para los que las vivieron ya no lo son tanto para las nuevas generaciones. Y aún más, tienen el signo contrario. Y no se admite queja ni oposición argumental adversa sin incurrir en descalificaciones extemporáneas. Saber lo que de verdad ocurrió en ese periodo tiene trascendencia pastoral. El amor a la verdad, Cristo mismo verdad y vida, esencial para la misión evangelizadora eclesiástica y para la penetración del mensaje de paz y de unidad en la Iglesia actual, exigen el conocimiento fiel de su propia verdad histórica. Permitan que también sitúe aquí, aunque sea como último eslabón de esta cadena de temas trascendentes, la situación de nuestra fe como creyentes sometidos espiritualmente a las vicisitudes históricas del siglo en el que nos ha tocado vivir nuestra fe, que debemos cuidar, transmitir y hacerla fructificar para otra dimensión vital y espiritual que nos espera. Y ahora permitan ustedes un primer intermedio musical en el que traemos a colación el recuerdo de aquellos congresos eucarísticos que hubo en la posguerra española. Aquí, ahora, el de 1953. Reanudamos nuestro programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Quienes por su pertenencia a la clase médica ejercen la práctica clínica convencional, recaban en la exploración de los pacientes una minuciosa recogida de antecedentes familiares significativos como posible origen y explicación del problema de salud que se esté tratando.
Conocidos esos antecedentes, se valorarán los datos personales, sociales y laborales, los estilos de vida que puedan haber desencadenado su malestar actual, así como otras circunstancias de tiempo y lugar y modo de su existencia. Esta recogida detallada de información clínica constituye la anamnesis médica y las preguntas clásicas de esa inicial indagación médica suelen ser: ¿qué le pasa? ¿A qué lo atribuye? ¿Y desde cuándo le pasa? Estos datos forman parte de una historia clínica a la que se incorporan el examen somatopsíquico del enfermo y otras pruebas complementarias definitorias que permitan al facultativo establecer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, si procede, del estado de salud de quien hace la consulta. Pues bien, al modo y manera de una historia clínica médica sobre posibles problemas somáticos o mentales, si tratamos de establecer una historia de vida de nuestra salud espiritual y de sus posibles problemas, deberíamos explorar, como se hace en la historia clínica, nuestros antecedentes religiosos, unos antecedentes que nos permitan recordar y constatar el origen y las vicisitudes de nuestra creencia y las consecuencias que de todo ello se derivan en el estado actual de nuestra adhesión religiosa a las ideas dogmáticas que dan sentido y fundamento a nuestra fe. Y a continuación, hacernos esas otras preguntas clínicas que nos permiten curar el alma, si es que entendemos que su estado lo requiere. Así que, al preguntarnos por nuestra salud religiosa actual, debemos buscar antecedentes cercanos que nos permitan valorarla y entenderla debidamente. Y para ello tenemos que atender, en el orden civil, al recuerdo vigente de una comunidad religiosa constituida en torno a la Iglesia Católica, que fue objeto de una persecución religiosa que trató y estuvo a punto de lograr aniquilarla como institución, llevándose por delante, con crueldad inaudita e indiscriminada, la vida de miles de sus miembros, solo por el hecho de ser católicos. En efecto, los católicos de hoy somos los hermanos en la fe y los continuadores de una Iglesia que entre los años 1931 y 1939 del pasado siglo XX se vio sometida a una situación injustificable de acoso y exterminio, cuya nota dominante fue la persecución sistemática, denunciada contundentemente ante el mundo por el Papa Pío XI y por su secretario de Estado entonces, Eugenio Pacelli, y después, a partir de 1939, Eugenio Pacelli se convirtió en Pío XII. En sus encíclicas Dilectissima Nobis de 3 de junio de 1933 y Divini Redemptoris de 19 de marzo de 1937, Pío XI se hacía eco, entre el asombro y el dolor, de cómo en España los responsables de un cambio político sobrevenido sorpresivamente y devenido en una república incipiente, estaban arrasando los fundamentos religiosos ancestrales de la nación española. De la noche a la mañana se había sustituido la monarquía secular por una incipiente república sustentada en unas cortes constituyentes de ostensible composición masónica. La constitución de esta nueva república y las leyes que la desarrollaron entre 1931 y 1933 sometieron a la Iglesia Católica, es decir, a la institución como tal y a los ciudadanos católicos que la integraban, a una serie continuada de atropellos y vejámenes que han sido abundantemente documentados. Fueron numerosos los incendios de iglesias, con especial intensidad en los años 1931, sobre todo en Madrid, 1934, especialmente en Asturias, y 1936, en la zona bajo dominio del Frente Popular. Muchas de las arbitrariedades contra las manifestaciones de las creencias católicas aparecen recogidas en la Declaración del Episcopado Español en 1933
sobre la ley de la República de confesiones y congregaciones religiosas, promulgadas por esta República incipiente ese mismo año, en la que los obispos se hacían eco de las incriminaciones y abusos contra la Iglesia Católica y sus miembros cometidas por las autoridades republicanas subalternas, que quedaban impunes, igual que los excesos vandálicos de las masas populares frente populistas al servicio de la ejecución indiscriminada de las políticas antirreligiosas representadas por las leyes de la República. La gravedad y la veracidad de estos hechos admite, junto a la mención de los mismos, un somero recordatorio de las leyes y procedimientos que permitieron y facilitaron que unos seres humanos considerados convivientes pacíficos poco tiempo antes fueran capaces de convertir a compatriotas no beligerantes en víctimas de tantas descalificaciones, agresiones, destrucción y condenas a muerte solo por el hecho de ser católicos e intentar mantener la práctica de una religión heredada de sus antepasados y mayoritaria hasta entonces en España, como lo era la religión católica. Para constatación de las fuentes del daño provocado, pueden consultarse algunos documentos de ese comienzo del gobierno republicano. El primero de ellos, la Constitución de la República Española, de 9 de diciembre de 1931, especialmente su inefable artículo 26, sobre la situación de las órdenes religiosas y su futuro. También el decreto de disolución de la Compañía de Jesús de 24 de enero de 1932, o la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que estamos citando, de 3 de junio de 1933. Y también el decreto de 27 de julio de 1936, que ordena a los alcaldes que procedan en nombre del Estado a la incautación de todos los edificios y dispositivos donde se impartiera la enseñanza religiosa por parte de la Iglesia Católica. Esta incautación de edificios religiosos dio lugar a innumerables actos violentos como parte de la revolución en nombre del Estado. Con el desencadenamiento de la Guerra Civil, en el territorio que permaneció bajo el dominio del Frente Popular, se procedió desde el primer momento a la destrucción de la Iglesia, procurando su extinción como institución pública reconocida, obligando a que todas sus actuaciones quedaran en la clandestinidad, donde ésta era posible, por ejemplo, en el anonimato de las grandes urbes y no tanto en las pequeñas localidades donde todos se conocían y donde por lo mismo se produjeron vergonzosas delaciones entre vecinos y juicios sumarísimos que pusieron en evidencia el odio exacerbado de unos improvisados verdugos y el perdón resignado de sus víctimas. Los grupos revolucionarios, comunistas, socialistas y anarquistas, constituidos como Frente Popular, continuando con su intento en 1934, un golpe de Estado contra la República en toda España, aunque se concentrara con mayor y más grave violencia en Asturias, digo que ya con ese precedente de 1934, se puso de manifiesto un primer intento de destrucción premeditada y sistemática de la Iglesia Católica y de sus representantes. Ciertamente que la intensidad del procedimiento fue mayor en el año 1936, con nuevas y multiplicadas amenazas contra la Iglesia y crecimiento exponencial de las víctimas mortales entre sus miembros. Y todo en un clima de exhibición e impunidad, y en gran medida amparando esas actuaciones como instrumentos del Estado republicano o detentadoras de su poder. Se interrumpió todo culto público, toda predicación, toda instrucción y asociación religiosa. Se inutilizaron para su destino religioso habitual todos los edificios de titularidad católica, iglesias, conventos, seminarios, etc., profanándolos y convirtiéndolos en almacenes, mercados, cuarteles
y otros de peor uso. Se quemaron o destrozaron muchas iglesias y la mayor parte de los retablos, tallas de enorme mérito y cuadros antiguos albergados en ellos. Se requisó, se dispersó y destruyó el riquísimo ajuar litúrgico, con pérdidas irreparables de obras del patrimonio artístico nacional y universal bajo la custodia de la Iglesia. Se saquearon e incendiaron los archivos eclesiásticos e históricos y se expoliaron bibliotecas que contenían un gran número de códices, ejemplares incunables, cantorales y volúmenes manuscritos singulares, irrepetibles e irrecuperables. En esta furia persecutoria contra la Iglesia Católica, los sacerdotes y religiosos fueron acosados con voluntad de exterminio. Tanto es así que el Papa Pío XI, en su encíclica ya mencionada Divini Redemptoris, de 17 de marzo de 1937, afirmaba que el comunismo, cuando le fue posible, destruyó todas las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella de religión cristiana. Y en la misma carta decía que el comunismo ha matado obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de modo especial a aquellos y aquellas que precisamente trabajaban con más celo con pobres y obreros. Y añadía, junto a la referencia anterior, el recuerdo de un número mucho mayor de personas de toda clase y condición asesinados por el mero hecho de ser buenos cristianos o tan solo contrarios al ateísmo comunista. Así se manifestaba el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris. Para la macabra estadística de católicos masacrados en este no tan lejano periodo de la vida española, resulta imprescindible la obra publicada por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, titulada La persecución religiosa en España 1936-1939 de Monseñor Antonio Montero, que fue obispo de Badajoz. En esta obra se hace un ajustado y pormenorizado recuerdo de las víctimas a causa de su fe sacrificadas durante ese periodo. Fueron en total 13 obispos, más de 4.000 sacerdotes diocesanos y al menos 2.648 religiosos, hasta completar una lista nominal de 6.832 víctimas de ambos sexos. Esas cifras representaban un tercio del clero en la zona bélica republicana, alcanzando en algunas diócesis casi la mitad del censo sacerdotal. Al clero hay que añadir decenas de miles de seglares asesinados solo por su condición de católicos piadosos o miembros de asociaciones apostólicas, sin contar con los ejecutados por razones más directamente políticas. Permitan que aliviemos aquí el agobio del recuerdo de las víctimas de una persecución religiosa injustificada contra los católicos, ofreciéndoles un intermedio musical y otro himno eucarístico de gran relieve. Father.
Reanudamos este programa que confiamos en que se haya convertido ya para muchos de ustedes en una cita obligada, voluntaria pero querida, que es nuestro programa de Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Para definir lo que entonces y en los años posteriores vivió la Iglesia Católica, surgieron términos como martirio y cruzada, utilizados profusamente en sus escritos por autores católicos de general aceptación en aquel momento, como el padre José María de Llanos, Joaquín Ruiz Jiménez, el cardenal Vicente Enrique Tarancón y Rafael Calvo Serer, entre otros. Las fuentes históricas de esa posición ideológica y práctica son muy abundantes, pero quizá una de las de más entidad sea la carta colectiva del Episcopado Español a los obispos de todo el mundo sobre la guerra en España del 1 de julio de 1937. Esta carta fue redactada según el voto unánime de los obispos residentes en España, que había sido expresado previamente en febrero de ese mismo año. El texto y la oportunidad de la carta se habían consultado igualmente y previamente, además, al Papa Pío XI, con cuyo secretario de Estado, el citado cardenal Pacelli, luego Pío XII, y se había intentado, por parte de los obispos españoles, con el cardenal Gomá al frente, que el texto fuera consensuado y el motivo y el contenido de las cartas autorizados por el propio Papa Pío XI. El 10 de febrero de 1937, el cardenal Pacelli hizo efectivamente el encargo concreto de redactar la carta al cardenal Gomá como representante de la Iglesia española ante el Vaticano. La carta, fechada el 1 de julio, se publicó en España el día 9 de julio con la firma de todos los prelados, excepto los obispos ausentes de Tarragona y Vitoria, Monseñor Vidal y Barraquer y Monseñor Mújica, respectivamente, que aunque se mostraban de acuerdo con el contenido, planteaban ciertas dudas en cuanto a una cuestión temporal. Monseñor Mújica pedía esperar un poco más de tiempo antes de su publicación, o las posibles consecuencias que podían deducirse, que era el argumento que el Monseñor Vidal y Barraquer arguía, temiendo represalias contra los católicos de su diócesis. Los firmantes de la carta, todos los obispos ordinarios diocesanos presentes en España, hablaban haciendo, y cito textualmente, haciendo memoria de los hermanos difuntos, es decir, los obispos asesinados, y los ausentes de la patria, es decir, los dos mencionados anteriormente. Escriben, según expresa el texto de la carta, no tanto para la demostración de una tesis, sino como exposición a grandes líneas de los hechos que caracterizan la guerra civil que se estaba produciendo y que le dan su fisonomía histórica. Un párrafo significativo del documento habla de que hoy por hoy no hay en España más esperanza para recuperar la justicia, la paz y los bienes que de ella se derivan que el apoyo que está produciéndose por su actuación ante la Iglesia del bando que defiende y resguarda la vida y los valores de quienes encarnan la tradición y la cultura católicas, porque el bando contrario, decían los obispos, a pesar de los esfuerzos de sus hombres y gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social. Esta carta colectiva de los obispos se difundió fuera de España y a ella se prestaron a suscribirla y prestaron su adhesión alrededor de 900 obispos del mundo entero, incluido el cardenal arzobispo de París, el arzobispo de Westminster y el padre Ledochowski, que era el general de la Compañía de Jesús, de los jesuitas en aquel momento. Es conveniente tener en cuenta
que tras instaurarse la República, los obispos acataron los poderes constituidos y se esforzaron en colaborar con ellos para el bien común. A pesar de los agravios y agresiones, mantuvieron el propósito de concordia y exhortaron a los católicos a la sumisión legítima y a la práctica de la paciencia evangélica. Así que la Iglesia jerárquica no provocó la guerra ni conspiró para ella e hizo cuanto pudo para evitarla. Los obispos españoles, en su carta colectiva de 1937, explicaban el dilema planteado en la Guerra Española. De una parte, supresión de Dios. Se iba a la eliminación de la religión católica. De la otra, con los defectos que se quiera, había un esfuerzo por salvaguardar el espíritu cristiano de España y única garantía de la continuidad en la práctica de la religión. Antes de la carta colectiva de los obispos, Monseñor Enrique Pley de Niel, obispo de Salamanca, había publicado el 30 de septiembre de 1936 una documentada carta pastoral con el título de Las dos ciudades, en la que planteaba la lucha de dos concepciones de la vida, las dos ciudades de San Agustín. Frente al ateísmo consustancial, al comunismo y al anarquismo, se alza el heroísmo y el martirio en amor a España y a Dios. Decía, la lucha reviste el aspecto externo de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada. No se trata de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización. Por eso recordaba Monseñor Pley de Niel que el Papa Pío XI acababa de bendecir, lo hizo de hecho el 14 de septiembre de 1936, a los católicos españoles defensores del derecho y el honor de Dios que habían ido a visitarles y que habían puesto de manifiesto el esplendor de las virtudes cristianas y sacerdotales, el heroísmo y el martirio a que fueron sometidos en todo el sagrado y glorioso sentido de la palabra heroísmo y martirio. De nuevo, volviendo a la carta colectiva de los obispos de 1937, se dice en ella que la contienda fue profundamente popular en ambos bandos. La legislación persecutoria de los años 1931 a 1936 terminó en destrucción de cuanto era cosa de Dios. Por eso se produjo en el alma nacional una reacción de tipo religioso. Mucho más tarde, en 1935, el cardenal Enrique Itanancón, en una publicación colectiva titulada España, nuestro siglo, afirmaba que la guerra civil fue vivida por los españoles con una clara significación religiosa en unos casos y con un carácter antirreligioso en otros. Millares de católicos no combatientes, asesinados durante la guerra, murieron gritando «Viva Cristo Rey» y «Viva España», mientras el pueblo en retaguardia respiraba idéntica mística, conmemorando a sus muertos como caídos por Dios y por España. En todo caso, la espiritualidad en tiempo de guerra quedó marcada por la admiración hacia los mártires asesinados por su fe, por su número enorme, por su fidelidad excepcional. De hecho, ninguno se sabe que claudicara a la hora del martirio, así lo declaraba formalmente el episcopado español, y siempre dentro de esta espiritualidad por su permanente mensaje de perdón cristiano para sus verdugos. El recuerdo de las circunstancias mencionadas tiene la función de establecer desde los orígenes inmediatos, accesibles aún para algunos como recuerdos personales, cuáles de estos contenidos pueden constituir coadyuvantes o condicionantes con los que puede iluminarse y enriquecerse nuestra fe católica actual, o por el contrario resultar escollos para el normal desarrollo y acrecentamiento de nuestra fe. Tras la guerra civil, el clero español superviviente acometió meritoriamente su misión espiritual, nunca abandonada, soportando todas las deficiencias. Lo hizo todo muy bien ese clero, soportando su situación de insuficiencia numérica, de estrechez económica y sobrecargado de labores pastorales, pero convencido de la necesidad de evangelización y formación del pueblo.
La Conferencia de Obispos Metropolitanos, reunida en Toledo los días 2 a 5 de mayo de 1939, señaló la necesidad de promover la restauración de la vida cristiana, aprovechando la buena disposición de las autoridades y del pueblo en general, impulsando la instrucción religiosa, las misiones populares y los ejercicios espirituales, y sobre todo mediante una predicación verdaderamente apostólica, catequística y homilética. Hoy podríamos decir que ese panorama de comportamiento externo con la fe fue bonito mientras duró, pero qué lejos quedan ahora esos tiempos y esas formas de práctica católica colectiva. Si aquello no lo hemos sustituido por nada, estamos autorizados a la nostalgia y a la necesidad de una búsqueda sustitutoria de aquella piedad tan sensible y seguramente también tan sentida. La resaca de la guerra puso ante la acción pastoral los problemas de la reconciliación. Ahora se silencia demasiado esta verdad, pero los sacerdotes en general quisieron ser ministros de reconciliación. En el terreno de los hechos prácticos fueron innumerables los sacerdotes que ayudaron, en la medida que les fue posible, a los autores de daños y tropelías conocidas contra pobres víctimas religiosas, tendiéndoles la mano de diferentes maneras. Fueron célebres los certificados de buena conducta, generosamente inexactos, que evitaron represalias. Igualmente, muchas familias golpeadas por asesinatos practicaron el perdón cristiano. Los obispos invocaban en favor de los verdugos los méritos de los mártires que morían perdonándoles. Así lo decían ya en la reiterada Carta Colectiva de 1937. Dios sabe que amamos en las entrañas de Cristo y perdonamos de todo corazón a cuantos, sin saber lo que hacían, han inferido daño gravísimo a la Iglesia y a la patria. Son hijos nuestros. Invocamos ante Dios y a favor de ellos los méritos de nuestros mártires que murieron perdonándoles. Para atender a las exigencias de la evangelización, los obispos fomentaron el crecimiento numérico y la preparación de los sacerdotes y miembros de órdenes religiosas, así como la participación de los seglares en la acción católica y otros movimientos. Resultado de esos propósitos y prueba inequívoca de la calidad espiritual renovada en la comunidad católica fue la multiplicación de vocaciones a la vida consagrada entre los años 1940 y 1964. Unas cifras mínimamente comparativas. El número de seminaristas, es decir, de candidatos al sacerdocio en el clero diocesano, pasó de unos 2.000 en 1940 a 8.000 en 1952 y siguió aumentando hasta 1964. En la actualidad, en 2024, la Conferencia Episcopal Española cifraba el número de seminaristas en 1.028. Tras un aumento del 25% sobre el censo de 1940, los sacerdotes, ya consagrados como tales, aumentaron en 1964 hasta un número de 26.000. Actualmente son 16.126, según la misma fuente anterior, la Conferencia Episcopal Española. Sin embargo, las parroquias de hoy son 22.947 frente a las 20.000 en 1964, aunque claro, también con varios millones de habitantes menos censados y con los correspondientes creyentes católicos inclusos en esa cifra. Donde el descenso ha resultado dramático y desesperanzador es en el número de hombres y mujeres que optan por la vida consagrada en monasterios y conventos. El número de monjas y monjes de clausura actual es de 8.326, cuando en 1964 solo el número de monjas de clausura era de 20.778, aunque el de monjes apenas llegara a la tercera parte.
Caracterizó durante las décadas de los años 40 y de los años 50 el interés por cultivar nuevas formas de espiritualidad. La Acción Católica, como forma orgánica de colaboración directa con la jerarquía, trabajó para integrar a los católicos en la comunión eclesial, fuertemente vinculados al Papa, a su obispo y a su parroquia. Se vivía también, por demás, una gran solicitud por la regeneración de la convivencia familiar y su mantenimiento. La creatividad fue la nota distintiva de la actividad eclesial de la década de los años 40 y de la de los años 50. Casi todos los instrumentos operativos con que quiso dotarse la Iglesia se crearon o se reforzaron antes del año 60. Las obras editoriales, catequéticas, misioneras, los medios de difusión, los órganos de enseñanza y cultura, la acción asistencial, los cauces de espiritualidad seglar, el cine, la radio y demás recursos audiovisuales se iniciaron durante esas 2 décadas. A la vista de los antecedentes sociales, nacionales, que incidieron en la salud del alma de los españoles y que pueden representar un factor significativo, si nos preguntamos por el origen de nuestra práctica católica de hoy, no podemos ni debemos soslayar el hecho de que procedemos de una iglesia martirizada en origen durante sus primeros siglos de existencia, representada por aquellos cristianos perseguidos por el poder romano, pero vuelta a martirizar 19 siglos después por el poder de los indios, con más odio y más besania que nunca, cosa que queda en la impronta de la fe de los que hoy nos sentimos y ejercemos como católicos. Tras este martirio de hermanos en la fe, que nos alude, nos marca y nos condiciona, los católicos somos una comunidad religiosa en búsqueda de nuestra mejor definición, al amparo de las circunstancias actuales y, por supuesto, siempre bajo el manto y la enseñanza de la Iglesia. Somos discípulos de Cristo, un crucificado que por el odio de sus connacionales fue sometido a una tortura llena de sufrimientos físicos y morales. Somos los herederos recientes de unos pacíficos ciudadanos católicos españoles injustificablemente masacrados por el odio de otros españoles que decidieron que no tenían derecho ni a expresar su fe ni por causa de ella a mantener la vida. Y con estos antecedentes hemos de decidir cómo debemos y deseamos vivir esa misma fe por la cual nuestros antecesores en la fe católica fueron martirizados. Con este panorama han sucedido en la patria española común muchos y acelerados acontecimientos socioculturales, económicos, políticos y religiosos que han ido configurando un modo diferente de compromiso espiritual de las nuevas generaciones de católicos. Un primer periodo abarcaría el espacio de tiempo comprendido entre aquellos momentos trágicos de la persecución religiosa y el proceso de transición democrática pacífica emprendido por el pueblo español en su conjunto, como compromiso moral con la paz, la unidad y el bien común, un gran logro de la sociedad española para superar los enfrentamientos habidos en el pasado. A partir de ese ejemplar acuerdo nacional entre españoles de distintas tendencias ideológicas, surgió el contexto social y moral necesario para consensuar la Constitución de 1978. Tras ese compromiso colectivo para la concordia nacional, se ha ido produciendo durante los últimos 50 años un progresivo deterioro de la convivencia unitaria, lastrada por la existencia de actividades terroristas, planteamientos territoriales disgregadores, negacionismo de los logros de la transición democrática y aplicación a la vida cotidiana de ideologías oportunistas y populistas. El resultado de tanta tensión social
ha repercutido notoriamente en la tolerancia social y en el desconcierto moral de la masa media de la población española. Por otra parte, desde la perspectiva estrictamente religiosa, aunque con evidentes consecuencias civiles, el gran acontecimiento de la Iglesia Católica fue la convocatoria por el Papa Juan XXIII del Concilio Ecuménico Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965 bajo los pontificados de los papas Juan XXIII y Pablo VI, ambos canonizados hoy, que convulsionó la Iglesia Católica y también la sociedad civil de esa época, pero que sobre todo obligó a todo el orbe católico, clérigos y laicos, a cuestionar y actualizar sus vidas de creyentes y a despertar su fe, que languidecía y permanecía algo estancada en algunos aspectos. Desde este magno evento del Concilio Vaticano II, de los hechos sociales que le precedieron y siguieron, así como del nuevo estilo surgido tras el concilio en la práctica de las normas y las formas de la fe católica, seguiremos hablando en ediciones posteriores de este subprograma Cultura para la Fe. Permitan que les despida con un deseo fervoroso de que tengan paz, bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.